Bueno, pues en principio, efectivamente el título es Intervención en la conducta suicida en intervinientes de primera respuesta y más concretamente, pues bueno, al presentarme efectivamente soy Carmelo Vega Terceño, es jefe supervisor del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Quiero resaltar esto porque efectivamente vamos a hacer referencia a dos cuerpos de bomberos diferentes, distintos, pero sin embargo unidos por el mismo objetivo. Tales son el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, un cuerpo de bomberos municipal de la capital, y el Cuerpo de Bomberos del resto de la Comunidad de Madrid. A esos efectos, pues en procedimientos haremos referencia a los dos. Y por otra parte, pues como supongo que siempre me extenderé más de lo necesario, pues seguramente en algún momento no pudiera agotar la presentación. Lo que quiero dejar plasmado es que esta presentación está a vuestra entera disposición en el formato que consideréis oportuno. Bien, comenzamos. Gracias, Carmelo. Perfecto. La intervención respecto de los primeros intervinientes la voy a centralizar en la intervención de bomberos ante tentativa de suicidio. Nosotros tenemos una pauta básica. Todo plan contra el suicidio es un compromiso del que los bomberos no podemos apartarnos. Para ganar el tiempo, para ajustarme al tiempo lo más posible, haré lecturas literales de la exposición, de las diapositivas, con algún comentario. La justificación es primero que es cada vez más frecuente la intervención de todos los cuerpos de protección civil en general y de bomberos en particular en casos de amenaza de suicidio. Sin lugar a dudas, es deseable que la atención a las reacciones emocionales en esas situaciones críticas la realicen profesionales del sector de la asistencia psicológica, pero es una utopía pensar que cada servicio contará con ello en el momento puntual en que se presenta la necesidad de la participación activa. Este es un caso muy concreto, sobre todo en el territorio de la Comunidad de Madrid, donde evidentemente los puntos de expansión son múltiples, son muy diversos y no en todos los sitios la asistencia psicológica puede garantizarse en los primeros momentos. Por supuesto, en el efecto que tenemos respecto de la consideración en la observación crítica del público en general, pues está sufriendo con demasiada frecuencia la situación que hay un número considerable de personas, espectadores, en muchos casos, meros espectadores, que opinan sobre la actuación de los profesionales, incluso cuestionando su trabajo. Hemos tenido algunas consecuencias respecto de esto que influyen mucho en la intervención de todos los profesionales en el ámbito de este tipo de intervenciones. Debemos tener en cuenta además una formación básica necesaria para atender psicológicamente a las personas afectadas por una crisis de conducta humana crítica en muchos aspectos. Desde el suicidio, fundamentalmente, podemos decir que estamos comenzando, que tenemos pocas nociones, que como no siempre tenemos el auxilio de los profesionales como los ponentes que hemos tenido o estamos teniendo en estas jornadas, pues evidentemente lo que sí necesitamos imprescindiblemente es una formación básica, una formación que nos prepare por lo menos para responder no de forma negativa. El manejo de las personas suicidas pues resulta particularmente estresante, como todos sabéis, para profesionales de la emergencia, como es nuestro caso, al intervenir en estas situaciones extraordinariamente complicadas. La tenemos catalogada quizá como una de las intervenciones que está por encima de muchísimos siniestros, de muchísimos tipos de operaciones que tenemos que atender. Aceptamos que nuestra profesión es estresante, pero ante una tentativa de suicidio estamos situados en el punto más alto de la jerarquía de la tensión física y emocional. Debemos aceptarlo, pero es complicado. Por otra parte, los procedimientos. Los procedimientos son imprescindibles. Conviene regular esos procedimientos y sistemáticas de atención para estos casos, sin los cuales no es posible una actuación regulada, una actuación adecuada. Esos procedimientos, sistemáticas, metodologías, protocolos, pues es necesario establecerlos para establecer unas pautas de actuación. Incluso la parte comprometida de la negociación con el presunto suicida, que requiere el manejo de ciertos aspectos de la conducta humana. Evidentemente, esta negociación
muchas veces nos corresponde en el ámbito de la dificultad del acceso a al presunta suicida. Los procedimientos y la coordinación, por lo tanto, es la base fundamental. Tengo que confesar y además, evidentemente, lo admito como real, de que la protocolización en este aspecto en España es bastante nueva, es muy reciente. Es verdad que existe aún una preocupación y una ocupación importante para llevarlo a cabo, pero evidentemente interesa sobre todo que exista pues una coordinación entre los servicios de emergencia, ya partiendo de los propios protocolos. Como empecemos a hacer cada maestrillo su librillo, mal vamos. Evidentemente, una condición primordial es esa coordinación entre los diversos equipos disciplinares, todos los llamados a intervenir en estas situaciones. La actuación inmediata, que es evidentemente a la que nos estamos refiriendo aquí, y en el ámbito de bomberos, pues ante la tentativa de suicidio es cuando la actuación requiere la mayor rapidez posible, cuando las necesidades se plantean de forma súbita, aquí y ahora. Ese aquí y ahora es un problema, pero es una necesidad que hay que atender. A veces no sabemos qué hacer cuando somos conscientes de que deberíamos hacer algo. Y ensayamos situaciones emocionales que requieren su gestión, le damos el máximo realismo. Por ello lo entrenamos con el ensayo de ejercicios sobre situaciones emocionales in situ, es decir, el aquí y ahora, que cualquiera de nosotros puede tener la necesidad de gestionar. Pero debemos tener en cuenta, porque hay quizá una mala comprensión de lo que es este entrenamiento. Cuando realizamos un roleplay, un simulacro, no se trata de ensayar un resultado, sino de entrenar la dificultad. El resultado es relativo, corresponde al protagonismo del figurante y puede, pues bueno, mantenernos en jaque durante horas o entregarse en los primeros momentos. Esto no tiene valor. Lo que sí tiene valor es someter a la dificultad aproximada a la realidad que supone una intervención de este. Si me permite una introducción a uno de mis manuales, y concretamente el manual que corresponde al curso de bomberos para la intervención en suicidios, está a su entera disposición, absolutamente, ¿no? Y dice que ni el más sabio profesor, ni siquiera el más sabio profesor, ni los libros, tienen capacidad para inculcar el método acertado para la mediación entre la muerte y la vida. Las habilidades de la negociación para ello son casi imposibles. Y me reservo el casi, por si quedase algún resquicio en la dificultad que lo hiciera posible. Cuando me he enfrentado a la terrible incertidumbre de la aproximación hacia alguien que amenazaba con quitarse la vida, nunca supe, cuando el resultado de mi intención fue positivo, cómo lo hice. No podría explicarlo. Sin embargo, cuando mi intención fracasó, siempre encontré algún defecto que reprocharme por no haberlo hecho del todo bien, según mi postrera reflexión sobre lo acontecido. Y eso es un verdadero problema, lo advierto, un verdadero problema. Soy víctima de un trastorno de estrés postraumático en mi carrera de 40 años de bomberos en determinada época, que seguramente me ha hecho reflexionar sobre las posibles consecuencias que tenga la intervención en este tipo de emergencias. A nivel práctico, sin dar otras definiciones, lo vamos a definir como tentativa de suicidio, momento en el cual quizá otras fases de prevención han sido desatendidas o pueden haber fracasado. Ayer me sedujo una expresión absolutamente acertada cuando Lourdes decía, una gran profesional, decía que la prevención efectivamente quizás donde se está atendiendo es en la tentativa de suicidio y eso da poca tregua. Muchas de las veces es demasiado tarde. La prevención tiene otras fases previas que coincido con Lourdes perfectamente, respetando la distancia evidentemente científica que nos separa, pero efectivamente es así. La tentativa de suicidio ya es un momento extremo. Vamos a considerar fundamentalmente, porque es nuestro mayor factor, la precipitación desde altura.
Este será el caso más generalizado de nuestra intervención, independientemente de que se dé alguna otra operación de abordaje en viviendas para asistir en apoyo de fuerzas y por posibilidad en el tratamiento de un suicidio o intento de suicidio por los diversos métodos en interiores y evidentemente a los servicios sanitarios que son nuestro referente generalmente. Los principios básicos para el auxiliador son muy fáciles. Para bomberos es actuar por actuar, es un error y evidentemente que debemos meditar nuestra intervención. Y luego hay una máxima fundamental en la actuación. De cuanta más información dispongas, mucho mejor para tu actuación. Esto es una obviedad, pero es una obviedad que, sin embargo, no se tiene siempre en cuenta, no se contextualiza la situación, no se entran en detalles, no se obtienen datos y eso nos conduce al fracaso, nos conduce al error. Información antes de intervenir, pues cuando sea posible buscarla entre las personas del entorno de la posible víctima. Luego, si me da tiempo, profundizaré más en cada uno de sus aspectos, pero evidentemente lo básico es conocer el nombre, posible precipitante del intento, problemas principales más inmediatos, intentos previos y método, consumo de alcohol y o drogas, enfermedad mental o física, contexto social, familiar, aficiones y preferencias, incluso importante, la profesión. Otros datos o detalles aportados por el entorno que evidentemente abunden en esa información. Ya digo, si me da tiempo, entraré en algunos detalles respecto de cuáles son nuestras preguntas habituales en este entorno. Al respecto, me permito establecer un acróstico fundamentado en los métodos de la datología, considerando desde la misma la toma de decisiones basada en datos. Como mando, evidentemente no puedo tomar una decisión si no tengo la información adecuada que me conduzca a lo acertado o por lo menos aproximarme a lo necesario. Nada mejor que darle sentido a todos los datos, aprovechándolos en el momento de tomar decisiones, utilizándolos para que nos ayuden a guiar la planificación estratégica de nuestras intervenciones. Por tanto, este es mi acróstico para obtener una información previa muy necesaria para iniciar la intervención ante tentativa de suicidio. Yo le llamo datología. En muchas intervenciones simplificamos estos acrósticos pues, para recordar sobre todo lo básico. En este caso, datos principales, nombre de la persona afectada, edad, profesión, antecedentes personales, situación sentimental, familiar, si soltero, casado, viudo, separados, hijos, etc. Tiempo que lleva en esta situación. Este dato es importantísimo. La de tentativa de suicidio. En esa situación el tiempo es fundamental, como todos sabemos. Otros intentos previos y tipos de estos, si se conocen. Llaves de la casa. Para nosotros es un contexto importante, localizadas o no, porque depender de si podemos acceder a esas llaves, la intervención facilita mucho porque la dificultad, como decía al principio, de llegar, de aproximarse a estas personas cuando amenazan con precipitarse desde altura, evidentemente es grande. Esa dificultad de accesibilidad es grande. Si podemos hacerlo con las medidas pertinentes a través de la casa, fundamental. Observaciones sobre el lugar en que se encuentra, interior, exterior, azotea, fachada, cambian mucho exactamente la operación respecto de cuál es su ubicación. Gente del entorno que puede dar más información, vecinos, presidente, otros representantes de la comunidad. Incidencia de drogas, alcohol o medicamentos, importantísimo para nosotros porque también cambia la operación. Si está acompañado, solo, familiares, si existen amistades próximas que puedan acompañarlo. Las consideraciones sobre la información es que debe ser exponencial, de forma que se consigan los datos suficientes para realizar este tipo tan sensible de operaciones en el menor tiempo posible. No cabe actuar sin una mínima información preliminar. Lo he dicho, insisto, no me canso de decirlo, ya que ello ha traído graves consecuencias en algunos casos e incluso próximas al delito penal. La falta de información puede hacernos cometer importantes errores. No sé si se podrá ver o si se podrá escuchar. Yo voy a intentar poner un vídeo. Voy a ver si puedo poner este vídeo. No sé si se oye, pero en cualquier caso lo comentaré. Observen estas imágenes.
La pregunta es, ¿se tenía toda la información? Carmelo, Sí. tienes que compartir el vídeo. ¿Se oye? Sí, se oye bien, pero el vídeo ¿No se ve? no se ve. Tienes que compartir el vídeo. La parte de arriba. Bueno, perdón. Tienes que copiar el enlace y te vas a la barra del Chrome o del Safari, lo pegas ahí y recién Bueno, ahí lo compartes. creo, voy a dejarlo, digo, por no consumir el tiempo, porque os lo voy a comentar, creo que Vale. puedo ilustrar las imágenes. Vale. Es decir, en una intervención extrema, a la altura de un octavo piso, octava planta con nivel del suelo, con relación al nivel del suelo, se hace un despliegue de bomberos, llegan inmediatamente y en ese despliegue lo que se hace es un acceso directo, sin más, hacia la víctima, que evidentemente tiene una exposición amenazante, extrema, de que va a lanzarse al vacío. Cuando bomberos están sin ninguna interrupción en ese avance de la autoescala, de la escala telescópica hacia su ubicación, la persona aguanta hasta que la cesta, la canasta donde van bomberos, está muy próxima a él. Cuando ve que va a desembarcar el bombero, entonces este huye, a pocos centímetros estuvo de poder sujetarlo, pero huye y se precipita al vacío. Todo esto puede repetirse infinidad de veces. Es una escena que se repite, por desgracia, la he contemplado varias veces y la verdad pues te queda pues un vacío enorme. Pero lo peor es lo que hay en la pregunta. ¿Tenían los bomberos la información precisa? Es decir, ¿sabían que por el entorno en acceso hacia la escalera natural del edificio avanzaba un psicólogo acompañado de fuerzas de seguridad con la posibilidad de acceder a través de la azotea e intentar la negociación o intentar evidentemente aproximarse a esta persona? Siempre he tenido en el aire esa pregunta, porque lo que sí es cierto es que en el informe se hablaba de que la descoordinación, es decir, la falta de información por parte de las agencias, tanto por una parte como por otra, que están llamadas a intervenir, puede traer estos errores. En esa pregunta, la respuesta, evidentemente, es sub iudice, no el asunto. No le puedo conocer cómo se va a resolver o cómo se resolvió, pero sí la pregunta la dejo en el aire. Si no tienes la información, no actúes. Tal vez no hubieran resuelto nada a la otra parte, pero de haberla tenido, seguramente no hubieras intervenido de esta forma. En fin, imaginemos por un momento ese error y es tremendo. A tal fin conviene sobremanera la coordinación con otras instituciones intervinientes, toda vez que el intercambio de información podrá facilitar considerablemente la actuación de todas las partes. Y reincido en lo de todas las partes, porque todos hemos cometido alguna vez ese error de ir por nuestra cuenta, un poco con el efecto túnel hacia nuestro objetivo, sin ver que el entorno hay que evaluarlo y sobre todo la consulta, la información, la colaboración de todos los intervinientes. Los datos en muchos casos se obtienen de la fuente más insospechada, pero normalmente será el entorno de la persona afectada como presunto suicida que nos aporte una información más fiable. No obstante, cuando ciertas aportaciones provienen de tal entorno, hay que tener en cuenta algunas veces la necesidad de contrastarlas cuando detectamos alguna contrariedad, hostilidad o animadversión hacia la víctima que pudiera transformar la realidad de los hechos. Es decir, no nos vale que la hermana, que el papá, que la mamá, que el hijo esté presente considerando que va a ser nuestra principal ayuda. La verdadera ayuda es que si estamos en colaboración con servicios sanitarios
y fundamentalmente si está el servicio psicosocial, si está el servicio de psicología en ese entorno de intervención, nadie mejor que ellos para evaluar efectivamente esa posibilidad. A nosotros, por la ansiedad de obtener el beneficio de su información, quizás pudiéramos incurrir en algún error. Por lo tanto, sí es bueno la asistencia de los familiares en esta información y ayuda, pero con esta prevención. Todo ello servirá para contextualizar la situación en la medida de lo posible, si bien se impondrá en muchas ocasiones la urgencia del caso y nuestra pronta respuesta. Yo voy a dar un plan básico, un procedimiento es mucho más amplio. Si alguna vez quieren consultar alguno de nuestros procedimientos, como toda la documentación a la que me he referido, está a su disposición, pero vamos a hacer algunas pinceladas o vamos a hacer un pequeño desarrollo del plan básico de actuación de bomberos ante tentativa de suicidio. La primera reflexión que ha chocado algunas veces es esta. Es un extracto del procedimiento operativo del recién estrenado Cuerpo de Bomberos, del procedimiento recién estrenado perteneciente al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Dice, a los efectos, la aplicación de las medidas de seguridad estará supeditada a las características, situaciones y condicionantes particulares de cada intervención concreta, quedando a criterio del jefe de intervención, esto es, bomberos, la mejor adecuación a dichas particularidades y en colaboración con el mando del grupo de seguridad, que se corresponde a puertos y cuerpos de seguridad, para la ubicación y reubicación, en su caso, de vehículos, medios y personal, en tanto que la zona caliente se determine como zona restringida cuando permanezca como tal. No olvidemos que estamos refiriéndonos a una situación de amenaza por precipitación de una persona, y no será la primera vez, y por desgracia la última, en que las personas del entorno han sido aplastadas por una persona que se ha precipitado al vacío. Que en determinados momentos la propia situación de ese entorno de intervención ha creado ciertos riesgos añadidos a la ya extrema situación del presunto suicida. Y la zona caliente tendrá la condición de zona accesible tras la declaración expresa por parte del mando del grupo de intervención, recordamos, de bomberos, que tendrá la capacidad para tal decisión. Si estamos en una operación de rescate, ese entorno tiene que ser perfectamente señalizado, como vamos a ver, delimitado y perfectamente restringido hasta que se considere que puede quedar habilitado para todos. Y todo ello principalmente en el supuesto de salvamento de tentativa de suicidio por precipitación desde cualquier entorno construido por posición elevada. Quiero aclarar esto, de ahí que lo enfatizo, porque evidentemente hay, si no estamos, no quiero definir en competencias, pero sí hay una bastante clara, es la sanitaria, a la que el resto de servicios, si son inteligentes, y yo confío en ello, debemos supeditarnos. Las instrucciones de sanitarios para nosotros son las más fehacientes. Los procedimientos operativos, pues todos sabemos para qué sirve. El objeto de todo procedimiento es especificar la respuesta del cuerpo de bomberos en intervenciones por tentativa de suicidio para salvar la vida del sujeto, concretamente a la que nos estamos refiriendo. El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, pues lo hacemos mediante la creación de un escenario suficientemente seguro, ganando el tiempo necesario para desarrollar la intervención, y que pueden ser intervenciones de larga duración. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Yo tengo, no quiero hablar de récord, pero sí de circunstancias. Tengo una intervención de 2 días y medio de intervención sobre una amenaza de suicidio, que podría pensarse que algo falló. Evidentemente, aquello, el presunto suicida logró su propio éxito, que es lo que yo digo siempre cuando se resuelve bien, después de todas esas horas. O sea, algo hicimos bien, que a pesar del tiempo que tardamos, pues se logró, evidentemente, un buen resultado. Después, la creación de un escenario suficientemente efectivo, discreto y cordial para propiciar el posterior convencimiento, rebajando la impulsividad de la víctima. Además, la obtención de la información necesaria y suficiente a la que ya nos hemos referido para la identificación de señales que nos faciliten la técnica a emplear, coordinados en todo momento con el resto de los actuantes. Y la prevalencia de evitar el fatal desenlace mediante técnicas de disuasión y negociación sobre la contención, término
que evidentemente queremos que sea siempre la última opción. Insistiré en ello. El Cuerpo de Bomberos de Madrid, Cuerpo de Bomberos de la capital de España, establece en sus procedimientos, en cuanto al carácter de la intervención, dos aspectos diferentes. Estos son conceptos básicos. Ofensiva, que es la contención, y defensiva, que es la persuasión. Todos sabemos que la estrategia ofensiva desarrolla operaciones y acciones necesarias para reducir a la víctima. Y la estrategia defensiva, la deseable, es intentar tranquilizar y persuadir a la víctima para que desista, acordonar delimitando la zona de riesgo cuya señalización podrá ser modificada en función de la necesidad de otros recursos asistentes, evaluar con los especialistas del servicio sanitario asistente al lugar la implicación en la resolución de familiares y allegados a los que me he referido. Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid establece en su procedimiento de actuación en tentativa de suicidio su plan de acción según los conceptos siguientes. Plan inmediato. Aproximación, negociación mínima o nula y contención, que es la última opción que deseamos. El plan óptimo, pues aproximación, disuasión y acompañamiento a sanitarios. Este es el plan preferente. El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid considera al respecto las siguientes definiciones. Pues contención, acción de retener e inmovilizar a un sujeto en tentativa de suicidio con riesgo inminente de su vida. Disuasión, pues inducir a alguien con razones a abortar su intento de autolisis y hacerle ver que existen otras alternativas mediante técnicas de negociación con preguntas abiertas, sin juicios críticos, escucha activa, interés y empatía, tranquilidad, seguridad, control, discreción y naturalidad, y transmitirlas. Oratoria pausada y elocuente, paciencia. Todas esas son virtudes que vamos a necesitar aprender perfectamente. Todo ello con el objeto de lograr que exprese sentimientos y emociones y los estabilice, reforzar la relación con la víctima, convencerle más eficazmente, generarle ambivalencia, alejarle del peligro. Otras definiciones que aparecen en el procedimiento operativo de este mismo Cuerpo de Bomberos son aproximación. Y esta es una de las facultades más difíciles de lograr. Es el acercamiento gradual, pero sobre todo con sentido a la víctima, ya sea desde la autoescala o desde el interior, con las siguientes características. Seguro, no llegar a tocarle, manteniendo una distancia de respeto de 4 o 5 metros, mantener siempre contacto visual, mostrar las palmas de las manos que le ofrezca la confianza de que no escondemos nada de lo que pueda sospechar, y movimientos naturales y movimientos bruscos. Señales de desenlace. Todos y sobre todo los expertos que estáis en esta jornada, nada más lejos que yo entrometerme en ello, sabéis que los comportamientos de las víctimas cuando pueden próximos a consumar su autólisis, pues son exponerse al peligro sin ataduras, golpearse, despedirse, ignorar al interlocutor, no mira, no escucha, evita absolutamente el contacto ocular, aislarse, santiguarse, dar la espalda al vacío en un claro gesto de abandono, desnudarse, dejar el móvil a un lado u otras pertenencias, como si fuese una despedida definitiva. Todos ellos muy relacionados con su lenguaje no verbal. Las señales de progreso, comportamiento de víctimas, indicativos de abortar su autolisis, las deseables, son arrepentimiento, ser colaborador, autocrítico, estar abierto a consejos, asentimiento de argumentos, pensamiento a futuro, etc. Pero evidentemente dentro de ese ámbito de las señales de progreso, aunque insistiré en ello y en esta documentación que pongo a vuestra disposición lo desarrollamos, es que desde luego nunca nos podemos fiar en las variantes o las variables, en la actitud de la persona con la que creemos haber avanzado, pueden regresar al punto de origen
o incluso agravarlo mucho más en cualquier instante. Independientemente de esas señales de progreso que hay que tener en cuenta, no hay que fiarse nunca. Cabe señalar aquí que el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid estructura operativamente en 7 fases su procedimiento de actuación de tentativa de suicidio. Acercamiento, la llegada, evaluación 360 grados, es decir, víctimas, riesgos, incidente, entorno, medios y seguridad. No podemos dejar de tener en cuenta toda esa observancia o observación de esas medidas. Las víctimas, su comportamiento, los riesgos múltiples que se pueden dar, incluso la propia caída de la posible víctima, los incidentes en el entorno, familiares, los incidentes con vecinos, el propio incidente de circunstancias especiales, medios y seguridad, los medios de que disponemos y sobre todo tener muy en cuenta, y este último factor el más importante, la seguridad. Aseguramiento del escenario, control de riesgos, es para nosotros importantísimo. Despliegue, pues un plan de acción para la aproximación, para la disuasión, para el acompañamiento, contención, llegado el caso, y sobre todo el acompañamiento a servicios sanitarios que, desde luego, con los que nos encanta colaborar, ofreciéndoles nuestro apoyo. Después, el repliegue, tal como se haya resuelto, positivo o negativamente, y el regreso a nuestro servicio. En el plan de acción, insisto, el plan inmediato, en la aproximación con el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, la negociación mínima o nula, que entonces ya hay que prever otro tipo, como veremos luego en una operación básica, la contención como última opción, pero que el plan inmediato nos va a exigir seguramente esa contención. ¿Cuándo? Cuando no existe riesgo para víctimas e intervinientes y podemos hacer esa operación de contención ante señales de desenlace, asumiendo riesgos previamente controlados, pero que evidentemente esas señales de desenlace nos dan una situación extrema. El plan óptimo, pues la aproximación también con el lenguaje verbal o lenguaje no verbal, disuasión con los dos procedimientos. ¿Y cuándo? Pues cuando existe riesgo para víctimas e intervinientes que no nos permiten aproximarnos ni la mínima operación. Objetivo, pues ganar tiempo, generar escenario seguro y afectivo. El mando intermedio determinará un único interlocutor como facilitador emocional. Insistiré eso luego en procedimientos básicos. Pero una cosa importante es, recordamos que el factor más importante es ganar tiempo. En tanto que el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid establece en su procedimiento 4 fases de intervención. La fase 1, acciones iniciales. Fase 2, intervención, en donde hay que reconocer, evaluar las decisiones y las órdenes. En la fase 3, restablecimiento de la normalidad, y en la fase 4, evaluación post-intervención. Aunque las definiciones sean distintas, realmente la operación es muy similar. Las fases generales de intervención son fases de actuación de procedimiento básico. Para generalizar, sin entrar en uno u otro procedimiento, la fase 1, esas acciones iniciales. Segunda, intervención. Y 3, restablecimiento de la normalidad, evidentemente son las que van a comprender el conjunto de la operación. La importancia de la comunicación. Si no hay comunicación, no hay acción. Fundamentalmente entre equipos, pero también con la víctima. Si no hubiera comunicación, no habría acción. Si nosotros no mantenemos esa comunicación, no hay acción. Importancia de la información previa, la información básica. Insistiendo en lo que decía antes respecto a la información necesaria. Nuestra central de comunicaciones debe ser la fuente primera de información, facilitándonos de la que disponga antes o durante el trayecto hacia el lugar indicado. Nuestra central de operaciones, nuestro centro de coordinación operativa, toda la información que haya podido obtener en la comunicación, si es que la ha recibido a través, tanto puede ser incluso de la propia víctima propiciatoria, como de su entorno o de vecinos o de alguien simplemente que ha observado esa amenaza. El lugar, se nos indicará con exactitud la localización, importantísimo, porque esta localización, improvisarla después in situ, improvisarla en el lugar, requiere movimientos poco convenientes, de acuerdo a la contemplación que pueda tener sobre ellas la posible víctima. Los movimientos pueden ser para la víctima o convulsivos, van desde las señalizaciones ópticas
o las acústicas, como son las sirenas, pero también no se tiene muchas veces en cuenta los movimientos. La víctima ve movimientos, tiene una incertidumbre y llega un momento que su ambivalencia no puede ser tanta respecto de que puede sentirse amenazado con su propia intención. Servicios alertados. Tipo de incidente, señalando la situación presunto suicida. ¿Dónde está el interior? ¿Qué tipo de edificio? ¿Qué tipo de amenaza? ¿Salto al vacío? ¿Cúmulo de gas en fuga? ¿O está en otros temas? Es decir, el suicida tiene muchos procedimientos que no vamos a detallar por el tiempo, pero algunos son muy sorprendentes. Desde el suicidio en la bañera por electrocución hasta, pues evidentemente, la invasión de gas, que siendo, y por eso no puedo entrar mucho en detalles, consciente de cómo puede hacerlo, puede ser muy destructivo, evidentemente, para la víctima como para el entorno. A veces hemos tenido intenciones de suicidio, tentativa de suicidio, que han afectado gravemente a terceros. Está en el exterior, pues amenaza de salto al vacío desde viaductos, puentes, etcétera. Importante. No es lo mismo desde una azotea que desde un viaducto, que desde un barranco. Es decir, hemos encontrado todo tipo de situaciones y conviene saber tener esa información previa. Nuestra central de comunicaciones nos informará si dispone de los datos sobre las particularidades del presunto suicida. Importante. Patologías, género, si es hombre o mujer, edad, antecedentes de consumo de drogas o alcohol, personas afectadas y riesgos adicionales, antecedentes de la persona sobre otras tentativas de suicidio. Si nuestra central de comunicación nos ha facilitado la información anterior antes de la salida, recabaremos información en el trayecto, confirmación de dirección, datos de aproximación orientándonos hacia el acceso más conveniente, persona de contacto si la hubiera, existencia de fuerzas y cuerpos de seguridad, policía, y además, durante el trayecto, preplanificación y consignas de protección personal al equipo. Pero sobre todo, insisto mucho en la existencia de otras agencias. Es importantísimo que estemos mentalizados en esa preparación de cara al trayecto, en el transcurso del trayecto, para que tengamos claro que otras agencias que han llegado antes pueden tener información que nos importan considerablemente. No podemos llegar y actuar sin consultar. Puede parecerles una obviedad, pero no lo es tanto, créanme. La experiencia me ha hecho ver, desgraciadamente, ese error varias veces. Tú actúas, yo actúo, él actúa. Eso es malo. El procedimiento operativo, el tren de intervención recomendado, pues nosotros en Madrid normalmente utilizamos una bomba urbana ligera, un vehículo con colchones de rescate si se dispone de ellos, no en todas las secciones disponemos, autoescala, que a nosotros parece imprescindible, vehículo de mando, un jefe de guardia, es decir, un responsable máximo que evidentemente coordine toda la operación. Los mandos intermedios que van a tener, digamos, el 80% de la intervención, sin embargo, requieren este jefe de guardia, mando único, nunca más necesario que en una de estas situaciones donde múltiples agencias intervienen. Todos los vehículos con sus respectivas dotaciones según corresponda a cada cuerpo. En la fase 1, llegada al lugar preliminares, pues llegando al lugar pueden hacerse una primera evaluación, una información parabrisas, decimos por Madrid, es decir, esa que la dotación de bomberos ya desde su propio vehículo contemplan esa persona que está en una balaustrada, que está en una azotea, contemplan y van evaluando ante lo que se van a enfrentar. Acordonaremos y señalizaremos la zona, esto es importantísimo. Atención a la incidencia de la línea de caída que puede afectar a terceros y a nosotros mismos. Recordemos aquello de la zona restringida. Recordaremos lo de la zona caliente. La fase segunda, recabar información. La fase tercera, pues la intervención. En la intervención llevaremos a cabo la siguiente metodología: reconocimiento, evaluación, decisiones, órdenes y control. El primer objetivo, ganar tiempo. Esa es la consigna fundamental. Para todas las agencias, ganar tiempo es el objetivo básico. Perdón, el objetivo principal.
El objetivo básico, mantener con vida a la persona. Es obvio y sabemos que ese es nuestro objetivo, pero el medio de actuación más interesante es ganar tiempo. Nuestra estrategia mejora mucho en función del transcurso del tiempo. Hay creencias de cuanto más tiempo pasa, más se aproxima a un desenlace fatal. Por nuestra experiencia decimos que no es así. El tiempo nos ha dado tregua muchas veces para lograr un éxito en la operación. Una sola persona tomará la responsabilidad de interactuar con el sujeto. Para nosotros esto sí que es importantísimo. Y es importantísimo que insistiré en ello porque a veces se producen paralelismos. Es decir, cada uno le dice una cosa a aquella persona. A veces le hablan 2 o 3 a la vez. A él no, si ya no tiene una disposición la víctima a escuchar, mucho menos si es ininteligible, si no es capaz de descifrar lo que le están diciendo. Interactuar una sola persona es fundamental. Esa sola persona tomará la responsabilidad de interactuar con el sujeto. Esto no significa que las previsiones de nuestra actuación no comprendan un equipo SOS, un equipo de auxilio inmediato a la persona que está actuando, al interlocutor. Por supuestísimo, no es que dejemos solo a ese operante, es que efectivamente lo que no podemos permitir es confundir a la persona con la presencia, que puede considerar incluso amenazante, de varios individuos. No puede ser eso. Perdón, Carmelo. Dígame. Tiene 5 minutos. Hemos corrido Bien. con el tiempo. Tratamos de darle. Sí, 5 minutos tengo. Yo, la previsión de tiempo que me habías dado era mayor. Bueno, supongo que es porque vamos mal de tiempo. Han cambiado todo, perdona. Bueno, bien, pues entonces doy un poquito. Ver, tengamos en cuenta que además de la zona caliente inferior, también se debe tener en cuenta la zona caliente superior en el torno de la ubicación de las personas en tentativa de suicidio. Entiéndase esto perfectamente. A veces se ha zonificado perfectamente una zona, se ha señalizado perfectamente una zona, y sin embargo, después en el área más próxima a donde se encuentra el principal objetivo, que es la persona que amenaza con lanzarse al vacío, podemos encontrar multitud, con la mejor voluntad, no lo dudo, pero multitud. El gallinerito con sus gallinas, por favor, no es posible eso. Cacarear en el entorno de la persona, ya lo he dicho en la diapositiva anterior, es un gran error. Las pautas para el interlocutor, pues evidentemente recordamos que se aproxima al presunto suicida no lo hará en una distancia inicial inferior a 4 metros. No voy a abundar para ir ganando un poco en la diapositiva en estos 5 minutos. Insisto que esta documentación amplísima, porque es pues una presentación por encima de las 100 diapositivas, por lo cual evidentemente presumía que iba a tener más tiempo y que iba a agotarlas, pero en cualquier caso, insisto, desde la humildad les pido que puedan leerlas para que tengan una mayor expresión de esta presentación. Importante más que el cómo, es decir, que el qué, calma, serenidad, tranquilidad, eso es importante. La actitud respecto, no, muchas veces decimos, no, el negociar, la verdad que no nace, el negociador se hace, pero hay algunas cualidades que tienen que ser innatas en las personas y no todos las cumplimos, ¿no? Conseguir que se comunique. Lo fundamental, que hable él. No moralizar, no juzgar, no hacer análisis profundos. Evitar dar consejos fáciles. Habría multitud que os podía comentar. En estos los podréis leer y veréis que hay algunos que son absurdos, pero que se emplean. Una advertencia muy importante. Se dice que si se reta a un suicida, este no lo intenta. Y aquí pongo un ejemplo, el ejemplo del innovador. El de siempre utilizáis los mismos métodos, déjame a mí. Oye, chaval, mira, tú, el que te quieres tirar, mira, escúchame a mí. Mira, tengo la paellita recién hecha en el cuartel de bomberos. Tenéis 2 opciones, que te vengas conmigo y te invito, o 2, que efectivamente, pues que haces lo que quieras hacer y no dejes que se me pase la paella. Si esa persona, evidentemente, con ese reto, tuviese la desgracia de lanzarse al vacío, esta persona no se comería la paella en los próximos 10, 15 años en el cuartel.
Con ello se pretende probar fuerzas con el sujeto en crisis suicida y se subestima o desconoce el peligro, significa su vulnerabilidad. Retar al suicida es un acto irresponsable, pues está ante una persona vulnerable cuyos mecanismos de adaptación han fracasado, ya que predominan precisamente los deseos de autodestruirse. Y voy a ir terminando. Recordamos que bomberos se nos pide llegar rápidamente, pero llegar de forma lo más directa posible. Generalmente reaccionan favorablemente a los bomberos. Evitar la presencia de espectadores en la medida posible. Recordar, tener siempre en cuenta la zona caliente, observarlo. Fijaros, esto es tremendo que veis en la fotografía. Esta es la esposa del individuo, aquí hay otros familiares, evidentemente en la línea de caída, en recogida de colchón o en puesta de colchón, pues estas personas pues tampoco su actuación es la adecuada, es decir, están justo en una vertical de posible caída. No olvidéis, la señalización de las zonas es fundamental, establecer la zona caliente en donde debe ser muy restringida, incluso a otras agencias que no operen en ese momento el rescate. Para eso está la zona templada para ubicación de estas y evidentemente en el entorno ya más alejado, pues ahí estarán los curiosos de siempre, el público espectador con su nariz de tomate como payasos que quieren ver la gracia de una persona que se lanza al vacío. No lo dudéis, esa expectación a veces es tan tremendamente absurda que tenemos que evitar. Y finalizo. Si no puede evitarse la espectadores mantener la suficiente distancia tanto por su influencia en el desarrollo del incidente como por su propia seguridad. En ese ámbito, la llegada discreta evidentemente va a evitar la presencia de público y voy a terminar por donde casi empecé, recabar la información de familiares, amigos, vecinos. Esto nos proporciona una idea de la probabilidad de que el suicidio llegue a término. Y deciros que si el suicida, si él o la suicida es quien ha avisado, intentaremos obtener datos y mantener a la persona al teléfono si es posible. Y aquí entraría perfectamente otra exposición, otra conferencia, respeto y sobre todo los expertos, que especialistas en ello lo hacen muy bien, es el tratamiento de estas víctimas por teléfono. Y aquí sí, aquí lo dejo. Evidentemente, insisto, el resto de las otras 150.000 diapositivas están a vuestra disposición. Me hubiera gustado desarrollarlas, pero el tiempo es el que manda. Y sobre todo agradecer vuestra invitación y poner sobre esta jornada y todas las que sean necesarias mi humilde, mi modesta disposición. Muchas gracias. Gracias, 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 Carmelo. Te agradezco muchísimo realmente tu presencia siempre en cualquier tipo de jornada o cualquier tipo de formación. Creo que es importante e indispensable porque los bomberos deben tener todas las habilidades y herramientas del caso para poder intervenir de una manera efectiva y adecuada. Indudablemente lo que dijiste de la paella es importante, porque la psiquiatra Carmen Tejedor decía que al estar frente al paciente o a la persona en riesgo de o en curso suicida, ¿no? Su conducta, pues lo que hay que hacer es indicarle lo que has dicho. No lo hagas ahora, hazlo mañana, hazlo en otro momento, analicemos las cosas y que siempre hay soluciones para todo. Entonces, esa es la solución y jugarle la ambivalencia, que es importantísimo realmente. Solamente decirte que, bueno, en Perú hubo un caso de un extranjero por precipitación de un edificio en la cual suben los rescatistas, policías y bomberos, pero cuando toda persona interviniente directamente con estos hechos, pues tiene que subir totalmente armado, con sus arnés, con sus cuerdas, con sus cosas, y no improvisar ni empezar a hablar. Si te acercas demasiado, pues la persona va a tender a lanzarse, porque el gesto que estás haciendo al acercarte la estás retando. Con lo cual es importantísimo que tengamos una persona con mucha habilidad, con mucha facilidad de palabra y convencimiento para que pueda
en ese instante de quizás esos 90 o 60 o 2 minutos, la persona aperture su pensamiento y capte una palabra, solo una palabra, y con ello desiste ya de la situación. Entonces, acto seguido lo que pasó aquí es de que el rescatista solamente subió con cuerdas, no tenía el arnés correspondiente, en fin, lo cogieron a la persona que era un extranjero, ¿no? De un 10º piso, y lo que sucedió es que se cayó. Empleamos, No pudieron José. sujetarlo ni con Vale. cuerdas ni con nada, y con el peso que tenía, pues era un poco más alto que la persona que iba a sujetarla y terminó cayendo. Sí, sí. Entonces, Yo creo conozco. que la formación es importantísima, Sí, sí. el entrenamiento es importantísimo, porque esto nos va a traer como resultados positivos. Y lo que estás haciendo tú en este instante de la vida, el entrenamiento y la apertura de nuevas formas de conocimiento, es algo magnífico. Te agradezco por todo. Muchísimas gracias, Carmelo. Y no sé, te dejo algún instante para seguir con la siguiente ponente. Perfecto. Muy bien. Gracias.